Buenos días. En el módulo 3 vamos a hablar de los sistemas de presión única, en concreto de la presión positiva convencional. Mi nombre es Araceli Abad y trabajo en el Hospital Universitario de Getafe. Dentro del esquema de presentación que vamos a seguir es el siguiente. Vamos a contar un poquito de la historia y el desarrollo de la CEPAP, cuáles son los efectos fisiológicos derivados de la aplicación de una presión positiva en un fallo respiratorio agudo. Después hablaremos un poquito sobre algunas de las evidencias científicas más importantes del uso de la CEPAP, así como el montaje de este tipo de sistemas en una unidad de cuidados intermedios, del casco helmet como interfaz asociado a la CEPAP y finalmente terminaremos hablando de la utilidad del C-Flex en este tipo de enfermos y ver si existen algunos concretos en los que pueden resultar de utilidad. Cuando hablamos de la CEPAP, a todos nos viene a la cabeza su uso habitual en los pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño. Este señor fue es el doctor Sullivan, y es el que publicó en los años 80 su aplicación en pacientes estables con dicha patología, cuya única alternativa que tenían curativa era algo tan cruento como es la traqueostomía y complementario a las medidas higiénico-dietéticas. Lo que hace el doctor Sullivan es un mecanismo tan sencillo como es una caja con una turbina que es capaz de generar una presión conectada a una tubuladura y con una fuga calibrada y con una interfase muy rudimentaria. Es capaz de generar una presión continua, tanto en IS como en expiración, que va desde los 5 a los 10 centímetros de agua, provocando una corrección de todos los eventos obstructivos al evitar el colapso de la vía aérea superior, con la consiguiente curación de los 5 pacientes a los que aplicó dicha terapia. Con ello no solamente corregía los eventos obstructivos, sino que mejoraba el intercambio gaseoso nocturno. Como decía, este tipo de sistemas ya eran conocidos en las unidades de cuidados intensivos de neonatología, pero de lo que vamos a hablar realmente es del efecto de la aplicación de la presión positiva, tal y como se conoce en las unidades de cuidados respiratorios intermedios. Para encontrar el origen de lo que es la aplicación de la presión positiva en la vía aérea, nos tenemos que remontar a los principios de los años 30, donde Poulton y colegas desarrollan lo que ellos denominan una Pulmonary Blast Pressure Machine y lo publican en la prestigiosa revista Lancet, y no es más que un equipo que es capaz de generar una presión positiva continua en la vía aérea, y ellos lo que evalúan o lo que vienen a considerar es que quizá esta aplicación de esta presión positiva, por los cambios fisiológicos que genera en un paciente con un edema pulmonar y con un fallo cardíaco izquierdo, es capaz de disminuir lo que ellos llaman el exceso de fluido. Posteriormente, unos 8 años después, otro colega de Poulton, el doctor Barach, lo describen el efecto de la PIP en experimentación animal. Y hay que esperar a principios de los años 70, donde el doctor Gregory desarrolla y describe el efecto de la PIP en un respirador bastante sencillo, y el efecto positivo que genera en el síndrome del distrés respiratorio de neonatos prematuros por déficit del surfactante pulmonar. Un año posterior, ya el doctor Civetta publica el efecto de la presión positiva en el adulto, propiamente dicho, que desarrollan insuficiencia respiratoria por patología también cardiovascular. Pero siendo muy puristas, podríamos considerar que la CEPAP es un modo ventilatorio. Bueno, pues en principio podríamos considerar que no, puesto que no es capaz de mejorar ni de aumentar la ventilación alveolar, pero de ser un modo ventilatorio, pues lo podríamos definir como un modo respiratorio espontáneo que está controlado y limitado por presión,
y que tanto el volumen como la frecuencia respiratoria queda a expensas de lo que diga y considere el enfermo. Por lo tanto, hay que tener especial cuidado, por ejemplo, en pacientes que tienen un drive respiratorio muy bajo, por ejemplo. Ya hemos explicado que no es o no lo podemos considerar un modo propio de soporte ventilatorio, pero dentro de sus bondades sí que encontramos que es capaz de aumentar la oxigenación en el paciente con un fallo respiratorio agudo y disminuir el trabajo respiratorio propio de este escenario. Es un sistema de presión positiva medido en centímetros de agua que actúa manteniendo permeable la vía aérea tanto en IS como en expiración y que permite la respiración espontánea del enfermo. Mejora la relación ventilación-perfusión y es capaz también de aplicar una PIP al final de la expiración. Todo ello hace que disminuya el trabajo respiratorio contrarrestando la PIP intrínseca de ese paciente, que a su vez va a evitar el colapso alveolar. ¿Qué efectos encontramos derivados de la aplicación de la CPAP? Pues podemos dividirlos en los efectos que encontramos en el aparato respiratorio, a nivel cardíaco y a nivel circulatorio. Propiamente dicho, es capaz de mantener, como ya hemos visto, la vía aérea permeable, con lo cual es fácil discernir que aquellos pacientes con un fallo respiratorio que tengan un tratamiento de base con una CPAP por presentar una apnea obstructiva previa, puede ser bastante rentable mantener dicho tratamiento, o también en aquellos en los que lo sospechemos. También es capaz de reducir las resistencias de la vía aérea que se produce y es típico de algunas patologías cuando las vemos exacerbadas, como pueden ser el asma o la EPOC exacerbada, que puedan debutar con un broncoespasmo. A su vez es capaz de aumentar también la capacidad residual funcional y reducir el esfuerzo respiratorio. Y he comentado que en principio no aumenta la ventilación alveolar. Para explicar el efecto que pueda tener la disminución del trabajo respiratorio sobre la disminución de la PIP intrínseca, tenemos que recordar el concepto de PIP o de autopip en fisiopatología respiratoria. Y es que cuando hablamos de PIP intrínseca estamos hablando de una presión alveolar que sobrepasa lo que es la presión atmosférica al final de la expiración. Pacientes muy sensibles a estos cambios, como puedan ser pacientes con EPOC o pacientes asmáticos, estos no son capaces de expulsar todo el aire y de manera progresiva tienden a la hiperinsuflación. Esta hiperinsuflación lo que va a generar son modificaciones de la estructura intratorácica por el aumento de la presión dentro de la caja torácica, y a su vez van a generar modificaciones y alteraciones hemodinámicas por bajo gasto e hipotensión, colocando por lo tanto los músculos respiratorios en una situación de desventaja. Esta PIP intrínseca se puede presentar cuando estamos con un paciente ventilándole con unos parámetros que tiendan a reducir el tiempo expiratorio de tal forma que el paciente no alcanza a expulsar todo el aire antes de la siguiente inspiración, generando el efecto contrario que queremos producir, que es más fatiga respiratoria con más atrapamiento aéreo y por lo tanto una menor capacidad residual funcional. Continuando en la misma línea, y a modo de resumen sobre el efecto de CPAP sobre la capacidad residual funcional, así como la reducción del esfuerzo respiratorio, hay que tener en cuenta que la CPAP tampoco es capaz de poder solventar todo el atrapamiento aéreo de los pacientes, con lo cual en este tipo de sujetos como primera elección quizá lo más conveniente sería poder iniciar un tratamiento con un soporte ventilatorio
definido como tal, y no sería el sistema de ventilación más apropiado. Como digo, este aumento de distensibilidad pulmonar es capaz de disminuir el SUNT, mejorar la relación ventilación-perfusión y por lo tanto mejorar tanto el intercambio gaseoso como la oxigenación, disminuyendo también el colapso alveolar, pero como decía, no contribuyendo de una manera tan exitosa como otros modos de ventilación a contrarrestar esta PIP intrínseca que tienen algunos enfermos. Sobre el sistema cardiovascular y el papel que cumple y que juega la presión positiva continua en el edema agudo de pulmón es bien conocido y pasaremos posteriormente otra vez de nuevo sobre los aspectos fisiopatológicos, pero aquí asociarlo con los cambios pulmonares diciendo que es capaz de actuar sobre la poscarga, incrementando la presión intratorácica y la presión transmural. Es capaz de actuar sobre el miocardio disminuyendo las demandas de oxígeno e incrementando también el aporte de oxígeno a los tejidos, y a nivel de la precarga es capaz de disminuir el retorno venoso, aumentar la presión del retorno venoso y disminuir la vasoconstricción hipóxica, con lo cual lo que hace la CPAP es que lo convierte, y es muy evidente, en un excelente diurético cuando pautamos dicho tratamiento en un edema agudo de pulmón en las primeras horas, en los primeros minutos. Esta es una tabla que tenéis dentro del material didáctico, que a modo de resumen habla sobre los cambios fisiológicos que es capaz de llevar a cabo la presión positiva continua, bien por efecto PIP, sobre el intercambio de gases, sobre el soporte ventilatorio y los efectos también que producen a nivel sistémico, que ya hemos comentado gran parte de ellos a lo largo de la exposición. ¿Qué tenemos respecto a las evidencias científicas relacionadas con la aplicación de esta terapia en el fallo respiratorio? Bueno, pues existen varias guías y varias normativas en las cuales no hablan específicamente del tratamiento con presión positiva, hay que tenerlo en cuenta, sino que hablan de soporte no invasivo en general, pero sí que hacen algunas reseñas, sobre todo diferencias entre el biotipo de terapias en el edema agudo de pulmón y también en el distrés por SARS-CoV-2. Y también cumple un papel importante protector en el posoperatorio, como ahora veremos. Estas son algunas de las guías, como digo, más recientes, de la ERS y de la ATS, y la última, que es justamente prepandemia, de inicio del 2020. En cuanto al papel que puede jugar la aplicación de CPAP convencional en un paciente que ha sido sometido a una intervención quirúrgica, sabemos que esta puede conllevar a la hipoventilación puede conllevar a la atelectasia, y finalmente la atelectasia facilita la aparición y el desarrollo de neumonías. Y esto es debido fundamentalmente a varios motivos. Uno de ellos al efecto secundario de la anestesia per se, por otro lado al condicionante del dolor que genera hipoventilación en función también del tipo de intervención quirúrgica al que vayamos a someter a nuestros pacientes, y en función también del tipo de cirugía y de intervención que suframos, a la disfunción diafragmática derivada de la propia cirugía. Lo que sí sabemos es que no es desechable el porcentaje de capacidad residual funcional que disminuye en los pacientes recién intervenidos después de una cirugía, que puede conllevarles, como digo, a un fallo respiratorio. El efecto CPAP o el efecto PIP sobre la vía aérea es capaz de proteger frente a la presentación de atelectasias. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos ventilando a un paciente con una PIP baja o sin PIP, evidentemente el alveolo va a tender al colapso, y este colapso va a provocar, como digo, la disminución de la difusión de oxígeno y por lo tanto comprometer al paciente, pudiéndole generar atelectasias y como consecuencia la aparición de una neumonía, con lo cual es lógico pensar que si aplicamos una PIP adecuada y en proporciones adecuadas, en general tampoco una sobredistensión, puede ayudarnos a disminuir esta atelectasia. Las evidencias de la aplicación de una ventilación, un soporte no invasivo utilizando prioritariamente la CPAP en pacientes intervenidos que han desarrollado una insuficiencia respiratoria aguda, la podemos
digamos, diferenciar entre si el paciente va a ser sometido a una cirugía abdominal o si por contra se trata de una cirugía torácica. En principio, dentro de lo que es la cirugía abdominal, sí que se recomienda utilizar presión positiva para evitar las atelectasias y el riesgo de neumonía, porque se ha visto que este tipo de tratamiento en uno de los metaanálisis y de revisiones sistemáticas que implican un mayor número de pacientes, parece ser que sí que es útil, disminuyendo el riesgo de mortalidad y de necesidad de intubación orotraqueal. Sin embargo, en los pacientes que han sido sometidos a un bypass gástrico, que evidentemente son todos pacientes que por presentar una obesidad mórbida van a tener una mayor prevalencia de apnea obstructiva del sueño y un riesgo implícito por su propia obesidad de poder desarrollar más complicaciones, solamente se evidencia de utilidad en el caso de que los pacientes tuviesen una apnea obstructiva del sueño previa, sin tener contraindicación en cuanto a las posibles complicaciones de distensia de suturas, etc. ¿Qué papel cumple dentro de la cirugía torácica? Pues en principio, dentro de las resecciones pulmonares, también se ha visto que disminuye el riesgo de la intubación orotraqueal y disminuye la estancia hospitalaria y la mortalidad. Es muy recomendable también en la cirugía cardíaca, disminuyendo también todos estos ítems y mejorando además el intercambio de gases sin tener implicaciones negativas sobre los efectos hemodinámicos. Y sin embargo no se ha encontrado, en las escasas series que hay, no se han encontrado ningún papel beneficioso en la cirugía esofágica, estando además relacionado con la distensia de suturas, con lo cual en este tipo de intervenciones no tendría ningún papel. Respecto a la implicación de la presión positiva en el edema agudo de pulmón, todos sabemos que es un tratamiento muy agradecido, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque este aumento de la capacidad residual funcional con las modificaciones que hay de presiones intratorácicas que se generan al aplicar esta presión positiva hace que disminuya tanto la precarga como la poscarga del ventrículo izquierdo, que junto con la disminución del trabajo respiratorio y el aumento y la mejora del intercambio gaseoso contribuye de manera espectacular e visible, como decía en otra diapositiva anterior, en los primeros minutos a disminuir el edema pulmonar y aumentar el gasto cardíaco, con lo cual estos pacientes tienen que estar muy bien monitorizados al principio porque este aumento del gasto cardíaco y sobre todo esta disminución del edema pulmonar es visible de manera inmediata, teniendo que provocar cambios muy frecuentes al inicio del tratamiento, pudiendo contribuir a la hipotensión, etc. En este sentido, respecto a la evidencia científica que hay del beneficio de la presión positiva en el edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, digamos que tanto el uso de la presión positiva como la ventilación invasiva o compresión de soporte o BiPAP se ha visto que reduce la tasa de intubación en pacientes con edema agudo de pulmón y que esto conlleva también una reducción de la mortalidad. Sin embargo, estos son datos cuando los enfrentamos frente a oxigenoterapia. La siguiente pregunta que nos hacemos es si es superior la CPAP o otro tipo de modo de ventilación, lo más frecuentemente usado, una BiPAP. Y en principio no existe una superioridad ni ningún dato que nos diga que haya una superioridad de un tipo de terapia respecto a la otra en cuanto a evolución. Pero sí que es cierto que algunos pacientes sometidos a ventilación invasiva parecen mejorar algunas variables clínicas de una forma más rápida que con el tratamiento con otro tipo de soporte ventilatorio, siendo más evidente sobre todo la mejoría gasométrica, parámetros clínicos y hemodinámicos más rápidos. Por lo tanto, como ya he comentado, no existe una superioridad de un sistema ventilatorio CPAP versus BiPAP en cuanto al beneficio del edema agudo de pulmón. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la CPAP es una herramienta de trabajo más sencilla de utilizar, más fácil de aplicar, que incluso la podemos utilizar fuera del ámbito hospitalario, bien con una CPAP convencional, pero más frecuentemente como pueda ser con sistemas Busignac,
y se ha visto que además reduce la necesidad de intubación orotraqueal en estos pacientes también, donde es un entorno bastante amigable y bastante seguro para poder aplicar presión positiva. Podríamos concluir con que es más fácil decantarse por este tipo de sistemas que por una BiPAP o por una presión soporte. Cabe decir en este punto, que no lo he señalado, pero que a principio del año 2000, uno de los primeros estudios que comparó la BiPAP versus CPAP concluyó que la BiPAP se asociaba a un mayor riesgo de mortalidad y de hecho tuvieron que parar el estudio. Revisando este tipo de pacientes, los pacientes que habían sido aleatorizados a la rama de ventilación invasiva eran pacientes que ya venían con mayor carga isquémica y con mayor número de bloqueos de rama izquierda, lo que en principio podríamos concluir que eran pacientes que ya presentaban un peor pronóstico de base, con lo cual esto nos ha vuelto a reproducir y, como digo, es un estudio que ha quedado ampliamente superado. Pasando a otro ámbito, que es el papel que ha cumplido la terapia con CPAP en el SARS-CoV-2. Esto es una de las recomendaciones que se publicaron y, como vemos, existe bastante variedad en función de la sociedad científica que lo recomendase, ¿no? En España se optó por el alto flujo, aunque recordad que en un principio todo el mundo fue bastante escéptico a la hora de utilizar este tipo de ventilación por el riesgo de contagio. Pero sí que hay algunas otras sociedades científicas, como puede ser sobre todo la italiana o como puede ser la portuguesa o la inglesa, que posiciona en primer lugar el tratamiento con CPAP y en algunos casos directamente asociado a la interfase con menor dispersión de partículas víricas por, como digo, el riesgo de contagio. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos referente a la última revisión del año pasado, del 2012, de la aplicación o del éxito de las terapias no invasivas en el SARS-CoV-2? Bueno, pues lo que nos vienen a decir es que son estudios tremendamente heterogéneos, donde hay una serie de criterios de inclusión bastante diferentes por varios motivos. En algunos se incluyen pacientes con techo terapéutico, en otros casos se cogen pacientes o se han incluido pacientes con diferentes grados de distrés, y hay una heterogeneidad importante en cuanto a la localización o ámbito en el que se aplican dichas terapias, que está claramente asociado a un mayor o menor tasa de éxito. Gran parte de ellos son estudios retrospectivos o no randomizados, sobre todo los de la primera ola, pero sí que parece que pueden ser de utilidad o han sido de utilidad en varios ámbitos. En algunos pacientes con un techo terapéutico que no tenían posibilidades de llegar a optar por una cama o por un recurso en intensivos. También ha sido exitoso en algunos pacientes con distrés grave que previo a la pandemia jamás hemos utilizado este tipo de recurso en este tipo de patologías, o en algunas terapias puente hasta poder conseguir el recurso en UCI. Y también hay algunos estudios con éxito importante en cuanto a terapia secuencial o terapia combinada, en la que generalmente se utiliza la CPAP combinado con la terapia de alto flujo. Este es uno de los estudios que digamos más uno de los muchos que hay que tuvieron cierto impacto durante en la pandemia. Es un estudio que se lleva a cabo fuera de la unidad de cuidados intensivos en pacientes que tienen un COVID-19 y que tienen un distrés, que como vemos tiene un distrés con un severo
o moderado severo en gran parte de ellos. Estos 670 pacientes son randomizados o bien a recibir tratamiento con presión positiva, tratamiento con alto flujo o tratamiento con ventilación no invasiva. Y lo que encuentran los autores es que hay una tasa de éxitos de un poquito menos del 30% y una tasa de intubación del 27%, no encontrándose a los 30 días diferencias en cuanto a la mortalidad entre diferentes terapias aplicadas, con lo cual no podemos concluir en que ninguna de las terapias fue superior a la otra. Otro de los estudios relevantes también del principio de la pandemia fue el elaborado por Bermejo y el doctor Bermejo en París, en el que hacen una especie de terapia secuencial en la que parece ser que los pacientes que recibieron terapia con oxígeno y posteriormente tratamiento con CPAP tienen una mayor tasa de éxito cuando lo evaluamos en un periodo de unos 30 días. Respecto al montaje que podemos hacer en un paciente dentro del ámbito de los cuidados semicríticos, no voy a entrar en lo que es el montaje de la CPAP porque creo que esto en este punto es irrelevante, ¿no? Es un dispositivo que está conectado a una tubuladura simple, monorrama, y conectado a su vez a una interfase que tiene una fuga calibrada que puede ser bien una interfase nasal o oronasal. Sin embargo, como decía, dentro de lo que es el mundo de los semicríticos tenemos la posibilidad de poder optar por ese tipo de terapia utilizando equipos de alta gama. Esto es un equipo, un V60, en el que en el manual de instrucciones nos viene el montaje de cómo poder utilizar un montaje con sistema CPAP. Y como vemos, existe la posibilidad de colocar el sistema monorrama, pero también con la línea de presión proximal para poder parametrar pues a una serie de valores que son importantes y relevantes en un paciente agudo. Evidentemente se aconseja el uso de un filtro antibacteriano y por supuesto la humidificación. Existen pocas contraindicaciones del uso de la CPAP en general y la mayoría de ellas son inherentes a lo que es una contraindicación de la ventilación no invasiva en sí. Es evidente que un paciente con ansiedad o con intolerancia a la interfase o con sensación de claustrofobia no va a tolerar bien una no invasiva. Evidentemente, pacientes con un bajo nivel de conciencia o en parada cardiorrespiratoria no vamos a poder optar ni por CPAP ni por supuesto por ningún tipo de soporte no invasivo. El exceso de secreciones puede ser una contraindicación relativa, pero sí que es cierto que dificulta en algunos casos la opción de poder ventilar, así como la cirugía facial reciente o cirugías gástricas o traumatismos o lesiones o tumores que afecten al área facial. No obstante, en este sentido tenemos otro tipo de interfaces que pueden ser utilizados también como alternativa. Y dentro de estas interfaces que podemos utilizar en algunos sujetos es de la que vamos a hablar ahora, que es el sistema Helmet o el casco. Es un sistema de interfase o un tipo de interfase que fue desarrollado en el 91 y que tiene sello italiano. Fue el doctor Borsani quien diseñó este tipo de interfase con la idea de mejorar la tolerancia y poder aplicar este tipo de tratamientos de manera continua durante largos periodos de tiempo. Este sistema es capaz de administrar oxígeno con presión positiva y, como ya hemos comentado, se popularizó mucho durante la pandemia, siendo, digamos, incluso en las guías recomendado como primera elección en Italia, porque al ser un sistema cerrado evita, casi al 100%, por no decir al 100%, hay una prácticamente nula dispersión de partículas víricas, de ello es debido a porque hay un anillo inferior rígido que sella el sistema. Este casco va fijado al paciente a través de unos arneses que se fijan a las axilas
y hay diferentes modelos, pero el que está puesto en la diapositiva es un modelo que tiene una rama inspiratoria y expiratoria por la que se genera la presurización del circuito, y también consta de una válvula PIP. ¿Qué beneficios tiene el sistema Helmet? Bueno, pues en principio, como digo, fue un sistema diseñado para poder interactuar con el entorno y para poder ser utilizado en periodos de uso muy prolongado de ventilación. Hemos tenido pacientes que han estado con este tipo de sistema de ventilación inclusive semanas. Permite además no solamente interactuar con el entorno, sino poder tener al paciente ventilado y con una sonda nasogástrica, porque tiene una de las salidas para poderlo acoplar. Es útil, como decía, en una de las contraindicaciones relativas del uso de la CPAP como consecuencia de las malformaciones y de los traumatismos faciales, dado que no existe ningún punto de apoyo en ninguna de las localizaciones. Y es importante tener en cuenta que existe una nula dispersión de partículas víricas y que permite administrar valores de PIB más elevados. ¿Cómo se utiliza? Pues generalmente se necesitan 2 personas para la colocación del casco. Hay que primero elegir el tamaño más adecuado para el paciente, de forma que la parte de abajo del casco selle completamente, y se recomienda evidentemente hacer una presurización previa de todo el sistema, de todo el espacio muerto que tiene esta interfase. Pese a ser una interfase que inicialmente tenía como objetivo mejorar la adaptación del paciente, no es desdeñable el número de pacientes que tienen sensación de claustrofobia. Por otro lado, es un sistema tremendamente ruidoso, y es más ruidoso en función de la presión de la presión que nosotros apliquemos, de tal forma que a mayor PIB, mayor presurización y por lo tanto más ruido. Y algunos sistemas como este, que tiene además la salida y la entrada justamente a nivel del pabellón auricular, es todavía más, genera más ruido y genera más intolerancia. De hecho, se recomienda a todos los pacientes de forma estandarizada utilizar el sistema con unos tapones para evitar esta sensación de ruido tan desagradable, y se han descrito algún caso de ruptura timpánica. Otra de los efectos secundarios o efectos indeseables que puede limitar su uso en el tiempo es el dolor axilar, dado que estos arneses van anclados en las axilas. Hay varias formas de poder disminuir esta tensión axilar, que por otro lado también se han descrito casos de trombosis de la vena axilar, y es o bien sujetándolo a las barandillas y colgando un par de sueros para hacer que la tensión y la presión caiga por gravedad en el suelo, o bien colocándolo directamente con los sueros al suelo. Por otro lado, también es importante la sequedad ocular y nasal que refieren los pacientes. Por lo tanto, esto son efectos secundarios indeseables, sobre todo en pacientes que precisan tiempos muy prolongados o con una PIB muy elevada, y que pueden ser solventados pues bien con gotas oftálmicas, nasales, como decía, con tapones en ambas pabellones auriculares, y precisa una colocación adecuada y por personal experto. Dentro de los diferentes montajes con los que contamos, aunque no es lo habitual, pero sí que es cierto que bueno, pues durante la época de la pandemia se tuvo que agudizar también el ingenio. Pueden ser utilizados directamente acoplados a un sistema de Venturi con un ajuste de válvula PIB, pudiendo llegar a generarse pues, presiones de PIB de hasta 20 centímetros de agua. Y también hay algunos sistemas de generación de flujo con una serie de turbinas que son capaces también de generar el flujo suficiente como para presurizar
el sistema. Personalmente no tengo experiencia con ninguno de estos generadores ni de flujo ni de Venturi. Sí que existe diversidad de montajes en función no solamente del sistema de Helmet que tengamos, sino de cómo queramos ventilar al paciente. De tal forma que el sistema permite pues, utilizar una doble rama con una pieza en I al uso. Permite también la colocación de un circuito con una entrada y salida, teniendo en este caso que colocar el filtro antimicrobiano al final del puerto expiratorio. Lo más normal es que utilicemos un sistema doble también con humidificación o que utilicemos también un sistema de doble circuito también humidificado. Hay algo que a priori podría limitar el uso de la CPAP con el sistema Helmet y es el tremendo espacio muerto que tiene esta interfase. Esto podría condicionarnos que en aquellos pacientes que parten de una CO2 en sangre más elevada no fuera la interfase adecuada ni la combinación más útil en este caso. Este es de los pocos estudios que hay también un autor italiano, de Taccone y colaboradores, en el que evalúan si los pacientes que parten de una CO2 más elevada, que utilizan el sistema Helmet como interfase, tienen tendencia al mayor rebreathing. Y lo que ven es que, por un lado, este lavado de CO2 va a depender más del flujo utilizado, de tal forma con mayor flujo, mayor lavado de CO2, y por otro lado que es fundamental monitorizar esta PC2 tanto en aire expirado o en end-tidal, así como la producción de CO2 del propio enfermo. Por lo tanto, va a depender más, como digo, del flujo con el que estemos presurizando al paciente que del propio sistema en sí. Y para finalizar la presentación vamos a hablar un poquito del sistema C-Flex. El sistema C-Flex es un parámetro de confort que fue ideado por la empresa Respironic en el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño para mejorar la tolerancia de los pacientes a la presión positiva en tratamiento crónico con este dispositivo. ¿Qué era lo que hacía o qué era la idea del C-Flex? Bueno, pues la idea que tenían con el C-Flex era que los pacientes en tratamiento con CPAP no luchaban contra la presión en expiración, de tal forma que en expiración lo que sucede en la fase expiratoria es que cae discretamente unos pocos milibares en función del grado de C-Flex que le coloquemos, el 1, el 2, el 3, de tal forma, como digo, que el paciente no lucha durante la fase expiratoria con esta presión positiva. Este sistema, como digo, ideado inicialmente por la empresa Respironic, actualmente ha sido de alguna manera también incluido dentro de algunos parámetros de confort, bien con este nombre o con otro diferente, por parte de otras empresas de terapias ventilatorias. En esta diapositiva de la derecha vemos a modo muy esquemático la diferencia que habría entre un C-Flex, una presión binivel, un auto-CPAP y una CPAP. Y vemos como el C-Flex en la parte exhalatoria disminuye, no tan brusco como está la diapositiva, pero sí disminuye un poquito la exhalación, facilitando, como decía, esta fase a los pacientes. No obstante, no hay ninguna, en las revisiones que se han llevado a cabo, no se ha evidenciado que sea un sistema que haya mejorado de forma notable la adherencia terapéutica. Posteriormente, este sistema C-Flex ha sido incorporado también a algunos equipos de alta gama que nosotros utilizamos para ventilar pacientes agudos. En concreto, estos serían el sistema de C-Flex que incorpora el equipo V60, que nosotros podemos también, como digo, incorporar y colocar como medida de confort a los pacientes cuando están siendo sometidos a tratamiento con CPAP, con presión positiva, en un fallo respiratorio agudo. Las preguntas que nos podemos hacer en este ámbito es si disminuir esta presión discretamente de la CPAP en expiración puede influir sobre el trabajo respiratorio.
Otra pregunta que nos podemos hacer es si puede influir o va a influir sobre el volumen tidal que maneja el paciente, y en este caso, en el caso de que sean beneficiosos ambos ítems, si hay algún subgrupo de pacientes en los que pueda resultar de utilidad, ya que es cierto, como digo, que en concreto este respirador tiene este sistema no de ventilación, pero sí de mejoría de adaptación o de confort. En este sentido, Canisius publica un estudio sobre el sistema C-Flex evaluando a un grupo de pacientes, sometiéndoles a los diferentes puntos y inflexiones del C-Flex, y lo que evalúa es que a las conclusiones en las que llegan es que utilizar este tipo de medida de confort reduce el tiempo inspiratorio de estos enfermos, con lo cual se ve alterado la relación entre la inspiración y la expiración, pero sin embargo esto no afecta al volumen tidal final del sujeto. En un estudio posterior, que es un estudio post-hoc de los mismos grupos de autores, evalúan también el esfuerzo respiratorio y hacen valoraciones también sobre la PIP intrínseca, utilizando comparativa entre la CPAP convencional y la CPAP utilizando los diferentes puntos de C-Flex 1, 2 y 3. Y lo que ven es que utilizando este tipo de sistemas no existe un aumento del trabajo respiratorio, inclusive en algunos sujetos con unos índices de masa corporal bajos puede llegar a disminuir el trabajo respiratorio, por lo tanto ser beneficioso, y por otro lado también tiene cierta tendencia a la disminución de la PIP intrínseca, pudiendo por lo tanto, según los autores, tener cierta utilidad en algunos pacientes con índices de masa corporal más bajos, como pacientes con diferentes fenotipos de EPOC, con un aumento de la PIP intrínseca, o en algunos sujetos neuromusculares. Como conclusiones del bloque final, podríamos decir que la CPAP, dentro del ámbito de las unidades de semicríticos, es un sistema de ventilación, entre comillas, sencillo y eficaz, que es de primera elección en los enfermos con un fallo respiratorio secundario al edema agudo de pulmón. Junto con el Helmet es de utilidad en casos con necesidad de ventilación no invasiva durante tiempos muy prolongados, sin necesidad de desconexión, o en aquellos sujetos también con necesidad de aplicar una PIP un poco más elevada. Sobre la eficacia del C-Flex en pacientes agudos es necesario llevar a cabo un mayor número de estudios por la escasa evidencia científica de la que constamos. Muchas gracias.